Bien, bienvenidos de nuevo, muchachos. Gracias por reconectarse. Vamos a dar unos segunditos más para que se acaben de conectar sus compañeros y continuamos con nuestra sesión. Bien, muchas gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a continuar con la solución de este ejercicio que estábamos realizando hasta hace unos minutos antes de ser interrumpidos por esta pausa obligada cuando se acaban nuestros 40 minutos que nos regala Zoom. Pero vamos a ver, ya estábamos en este punto en que después de haber calculado la corriente total, empezamos a regresar en nuestro circuito hacia arriba, porque pues al regresar a esta parte de arriba vemos que esto procedía de un circuito que era un circuito serie formado por estos tres resistores, y en donde podemos identificar que al estar en serie, pues todas las corrientes van a ser iguales, y de ahí podemos asegurar que estas corrientes tienen el mismo valor. Y entonces hasta este punto vamos a ir cerrando aquí con los valores que ya conocemos. Por ejemplo, ya sabemos la resistencia total de este circuito, que fue de 8.04 ohms. Y una corriente total del circuito que calculamos en 12.43 amperes. Pero ahorita también, incluso con esto que acabamos de hacer, de considerar que era un circuito serie, ya también tenemos y conocemos, por ejemplo, dos valores de corriente. Ya sabemos que la corriente 1 también vale lo mismo y que la corriente 5 exactamente igual. Entonces, de una vez podemos poner aquí sus valores. La corriente 1 vale 12.43 amperes, igual que la corriente total. La corriente 5 también vale 12.43 amperes, igual que la corriente total. Entonces, hasta ahí los valores que tenemos ahorita. Nos hace falta determinar los 5 voltajes individuales y además las corrientes 2, 3 y 4. Esas corrientes pues están aquí en este arreglo de 3, 2, 4. ¿Qué más podríamos calcular en este momento, muchachos? Ya que tenemos esto y estamos en esta parte del circuito donde tenemos tres resistores en serie, ¿qué otra cosa podríamos calcular? ¿Alguien tiene una idea? Voltaje 5, El voltaje es, ¿cuál, perdón? voltaje 1 y voltaje 5. Voltaje 1 y voltaje 5, sí, efectivamente. Podríamos calcular aquí, entre los terminales de este resistor 1, podríamos calcular el voltaje 1 sin problema. Estaría aquí en estos terminales. Y efectivamente también el voltaje 5, porque ese estaría aquí entre los terminales del resistor 5. Pero incluso podríamos calcular el voltaje entre los terminales de este resistor compuesto por 3, 2, 4. Aquí podríamos calcular el voltaje 3, 2, 4.
porque ese precisamente es el que nos va a servir para seguir resolviendo el circuito. Entonces es importante también calcular este voltaje. Entonces, si vamos en orden, muchachos, vamos a calcular esos voltajes. Por ejemplo, vamos a calcular el voltaje 1. El voltaje 1, de acuerdo con la ley de Ohm, aquí sería igual. Corriente 1 por resistencia 1. Muy bien, corriente 1 por resistencia 1. La corriente 1 por la resistencia 1. La corriente 1 ya la calculamos, está aquí arriba exactamente. Aquí dice que es exactamente igual a la corriente total, 12.43 amperes. Esa es la corriente 1. Y la resistencia 1, ¿cuánto vale la resistencia 1, muchachos? 1. Un ohm. Perdón, un ohm. Si hacemos este producto nos queda 12.43 por 1, pues 12.43. 12.43, nada más que aquí ya no son amperes, son volts, porque es el producto de amperes por ohm, son volts. Y podríamos calcular también el voltaje 3, 2, 4. Y ese que sería igual. ¿Sería igual No, sería igual a qué. Por al total? definición, sí, por Porque definición, es... no sería igual al total, porque si te das cuenta aquí, el voltaje total, que es el que estamos aplicando aquí, se está repartiendo entre estos tres. Ay, Entonces tendríamos que calcularlo. De la misma manera que calculamos el 1, tendríamos que calcular el 3, 2, 4. La pregunta es, ¿qué multiplico por qué multiplico? Corriente 324 por voltaje, por resistencia 324. Exactamente. Recordemos que tiene que ver correspondencia de la corriente 3, 2, 4 por la resistencia 3, 2, 4. Y la corriente 3, 2, 4 ya la identificamos que es igual a la 1 y que es igual a la 5 y que es igual a la total. Es 12.43 amperes. Y la resistencia 324, ¿cuánto vale? 2.04. 2.04 ohms. Y si hacemos este producto, tenemos el valor del voltaje 324, que son 25.35. 25.35. Sí, Ok, gracias. Gracias, Kaira. 25.35 volts. Y bueno, ya que calculamos esos dos, podemos sin ningún problema también calcular el voltaje 5, porque ese sería igual a, por definición de la ley de Ohm, es la corriente por la resistencia, pero como debe dar correspondencia, debe ser la corriente 5 por la resistencia 5. Y la corriente 5 dijimos que es igual a la 1 y es igual a la 324 y es igual a la total del circuito, que son 12.43 amperes. Y ahora la resistencia 5 pues tiene el valor de su subíndice, que es 5 por 5 ohms. Y esto me da un total de 60, 62.15. 62.15. 62.15 volts. Ya está. Y entonces, como decíamos hace rato, le comentamos ahí a Emiliano que en este caso el voltaje total era la suma de los voltajes, porque, o sea, el voltaje se repartía, más bien el voltaje total se estaba repartiendo entre estos tres. Y entonces el voltaje total, para corroborar que esto esté bien, vamos a recordar que el voltaje total, como estos tres están en serie, el voltaje total sería la suma de los voltajes, sería igual al voltaje 1 más, en este caso, el voltaje 324 más el voltaje 5. Y la suma de esos tres voltajes, pues debe ser estos tres que estábamos aquí. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da esta 90. suma? ¿90 qué? 99.93.
Sí, profe. 99.93, ok, 99.93. Esto es aproximadamente igual a 100. ¿Por qué no son 100? Pues porque estuvimos truncando por ahí algunos decimales. Pero este es aproximadamente igual a 100 volts. Esto es prácticamente este valor. Entonces podemos considerar que nuestro cálculo de voltajes está bien hasta aquí. Entonces aquí lo que hemos determinado son los voltajes individuales. Vamos a ponerlos de una vez en claro acá de este lado, porque ya podemos decir que sabemos cuánto vale el voltaje 1 y el voltaje 5, que son 12.43. 12.43 volts para el voltaje 1 y 62.15 para el voltaje 5, perdón. 62.15 para el voltaje 5. Nos hace falta entonces determinar corriente 1, 2 y 3 y voltaje 1, digo 2, 3, 4 y voltajes 2, 3, 4. ¿Qué podemos hacer o qué tenemos que hacer para seguir resolviendo, muchachos, ahora? ¿Alguna idea? Voltaje 324 es igual a voltaje 3 igual a voltaje 24. Así es, vamos a hacer con este voltaje que acabamos de calcular, es el que nos va a servir para ir, vamos a regresar nuestro circuito hacia arriba para poder determinar precisamente qué pasa en este arreglo paralelo. Y bueno, para eso ya no nos va a caber en esta lámina, vamos a hacerlo en otra lámina. Denme unos segunditos para que ajuste yo esta lámina y no perdamos de vista esto y podamos seguir resolviendo. Voy a dejar de compartir un momento, voy a ajustar mi presentación para que podamos seguir trabajando en ella. Denme un segundo, por favor. Bien, efectivamente, entonces ya ajusté mi presentación, perdón, para que podamos seguir trabajando. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Acá está. Y aquí entonces, muchachos, hasta el punto anterior, me traje toda la imagen de la lámina anterior. Acá está lo que habíamos hecho. Habíamos calculado el voltaje 324. Aquí está. Y dijimos que regresábamos al circuito, a la parte anterior del circuito, porque esta resistencia 324 se forma de la combinación de esta resistencia 3 y de esta resistencia 24. Y entonces, como ahorita lo que calculamos fue el voltaje 324, el dato que tenemos ahorita es cuánto vale el voltaje aquí entre los terminales de esto que forman en conjunto el resistor 324. Podemos decir que aquí está el voltaje 3, 2, 4. Y bueno, esto nos va a servir para resolver aquí, para poder encontrar lo que sigue, ¿no? Ya que tenemos este voltaje 324 ahí, muchachos, ¿qué podemos inmediatamente determinar para este caso de la resistencia 3 o de la resistencia 24? ¿Alguien lo puede visualizar? Que tienen el mismo voltaje por ser paralelos. Así es, tienen el mismo voltaje por ser paralelos, pero como queremos los voltajes individuales, ¿cuál ya conocemos en este momento? Sería el voltaje de 324 por Voltaje R. El Ajá, valor de R. vamos a hacer, eso lo vamos a hacer, ahorita lo vamos a calcular.
Pero ahorita sí viendo nada más la gráfica, ya podemos saber cuánto vale un voltaje individual, cuál es Voltaje 3. el voltaje 3, el que está aquí entre los terminales del resistor 3. Este es exactamente igual al 324, entonces ya podemos marcar aquí el valor del voltaje 3. Bueno, lo voy a marcar aquí. El voltaje 3, ahí lo puedo ver, es de, dijimos de cuánto vale este 324. 25.35. 25.35. 25.35. Como están en paralelo, efectivamente, como bien me dijeron hace un rato, pues el voltaje 3 va a ser de 25.35 volts. Pero también el voltaje 2.4 va a ser de 25.35. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Y ese voltaje 3.2.4 está formado aquí por dos resistores. Ahorita lo voy a dibujar, pero ahorita por lo pronto ya sabemos que el voltaje 3 individual ya está aquí, lo podemos poner acá. Este es de 25 punto Profe, 35. ¿Sí? ¿de dónde salió el 25.35? De aquí del cálculo del voltaje 324. Acá, a ver si lo vemos. Lo voy a resaltar con marcador. Acá, no, con esto no se va a ver. Con este color. Aquí hicimos el cálculo de este voltaje 324. ¿Ya lo vimos? Sí, 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 sí. Ya, gracias. De ahí salió este voltaje 324 y ahorita lo estamos llevando aquí arriba. Es este valor. Bueno, aquí ya no se ve la resaltada, pero de ahí salió. ¿Vale? Es 25.35 volts. Y bueno, vamos a ver, entonces, vamos a recordar que esta resistencia 324, perdón, esta resistencia 24, resulta de que estaban conectados en serie. O sea, vamos a regresar todavía más arriba. Vamos a regresar todavía más arriba en el circuito. Estábamos aquí en este punto. Vamos a regresar todavía más, porque ahora vamos a ver que esta resistencia 24 está formada por estas dos resistencias. Entonces vamos a dibujar esa parte aquí. Tenemos aquí la resistencia 2, que está en serie con la resistencia 4. Y así es como se formó la resistencia 2.4. Si se acuerdan, esta es la resistencia 2, esta es la resistencia 4. Y aquí como tengo el voltaje 2.4, que es de 25.35, ese estaría aplicado entre estos dos terminales. Aquí tendríamos este voltaje 2.4 de 25.35. Pero queremos calcular los voltajes individuales. Es decir, necesitamos calcular un voltaje que haya aquí, que sería el voltaje 2. Un voltaje que haya aquí, que sería el voltaje 4. ¿Qué necesitamos para calcular esos voltajes 2 y 4, muchachos? Aquí sería igual, por ejemplo, el voltaje 2. El voltaje 2, ¿cómo lo podemos calcular? Por definición, ¿a qué sería igual? Corriente 2 por resistencia 2. A corriente 2 por resistencia 2. Pero la corriente 2 en este momento no la conozco todavía. La pregunta es, ¿la puedo calcular? No, La corriente 2 sería una corriente que está circulando aquí. Esa sería la corriente 2. Y esa misma corriente estaría circulando aquí, sobre la resistencia 4. Sí, o sea que aquí estaría circulando una corriente entre las resistencias 2 y 4, que sería la corriente, digamos, entre la 2 y la 4. ¿Podría yo calcular la corriente que pasa entre la 2 y la 4?
Sí. ¿Sí, no? ¿Cómo la calcularía? Aquí sería igual, por definición, a que sería igual a corriente 2,4. Que 2 Vol- 4 por resistencia 2 4. Ajá, voltaje 2,4 entre resistencia 2,4, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje 2,4? Acá está. 25,35. ¿Y cuánto vale la resistencia 2,4? 6. 6 ohms, acá está. 6 ohms. Y entonces eso me permite calcular la corriente 2,4. La corriente 2,4 va a Eso ser da un igual total de 4.225. 4,225. Muy bien, gracias, Ajá. Adrián. 4,225 amperes. Y entonces, como ya calculamos la corriente 2,4, ¿qué pasa con la corriente 2 y con la corriente 4? ¿Cómo son con respecto a la corriente 2,4? Iguales. Son Casi iguales. iguales. Entonces, aquí en este punto podemos decir que si ya calculamos la corriente 2,4, como estas dos están en serie, eso va a hacer que la corriente 2 sea igual a esta corriente 2,4 y también que la corriente 4 sea igual a esta corriente 2,4. Y entonces todas son iguales a 4,225 amperes. Y ahora sí tenemos todo lo que necesitamos para calcular ese voltaje 2, ¿no? Porque ya tenemos que, bueno, voy a escribirlo aquí, el voltaje 2, decíamos que era igual a la corriente 2, que acabamos de calcular, ya sabemos que vale 4,225 amperes por la resistencia 2, que son 2 ohms, Son 8.45 8,45 volts. volts. 8,45 volts. ¿Ok? Ya tenemos el voltaje 2. Pero incluso podríamos calcular el voltaje 4, ¿no? Ya también conocemos la resistencia de la corriente 4. El voltaje 4 que sería igual. Sería 4.225. Eso sería la corriente 4, ¿no? Ujú. Por la resistencia 4. Esto es ya con valores Ahora sí es 4,225. 4.225. ¿Sí? Por ¿cuánto vale la 4. resistencia 4? 4 amperes por 4 ohms. Y esto me va a dar Me dio 16.9. 16.9. 16,9. Sí, Ok, sí, también. 16,9 volts. Ok, 9, sí, ok. Bien, entonces ya tenemos el voltaje 4 y el voltaje 5, perdón, el voltaje 2 y el voltaje 5. Vamos a poner, a ver, el voltaje 2 dijimos es de 8,45 y el voltaje 4 es de 16,9 volts. Muy bien, ya calculamos también la corriente 2 y la corriente 4, porque dijimos que eran igual a la corriente 2,4 y es igual a 4,125, entonces tenemos aquí 4,225 para la corriente 2 y también 4,225 para la corriente 4. Lo único que nos hace falta es determinar cuánto vale la corriente 3. ¿Cómo calculamos la corriente 3, muchachos? ¿A qué sería igual la corriente 3? Voltaje 3 Ajá. sobre resistencia 3. Voltaje 3 sobre resistencia 3,
sin problema sería voltaje 3 entre resistencia 3. Y el voltaje 3, acá está, 23.25, 23.25 volts. Y la resistencia 3, dijimos, 3 ohms, ¿no? Sí, ¿Cuánto me da perdón, este es, y está bien la corriente 3. La corriente 3 entonces es 7.75 7.75 amperes. amperes. Ya está. Entonces tenemos aquí 7.75 amperes. Profe, Y el voltaje es 25.35. 25.35 entre 3. Ok, entonces me equivoqué aquí. Es 25, no 23. Hay que ajustar esto. ¿Cuánto es? 8.45. 25.35. Esa es mi dislexia, pues, o mi falta de sueño. No sé qué sea. 25.35. Ya es jueves y el cuerpo lo sabe. 25.35 entre 3. Ahora sí son 8.45. 8.45. Ok, 8.45. ¿Dónde se va? Es 8.45 y bueno, este está mal. 8.45 amperes y con eso ya estaríamos concluyendo con todos los valores que nos solicitaron o empezamos o planteamos que teníamos que encontrar de principio. Tenemos todos los voltajes individuales, todas las corrientes individuales, la corriente total, la resistencia total. Y a lo mejor lo que restaría sería calcular energías y potencias, o potencias y energías, como es lo mismo. Solamente vamos a calcular potencias, energías ya es una cuestión meramente mecánica, igual que las potencias, pues, pero a ver, si calculamos rápidamente potencias individuales, la potencia 1 sería el voltaje 1 por la corriente 1, ¿no? Sí, profe. Y el voltaje 1 que calculamos aquí es de 12.43 volts por la corriente 1, que fue de igual Igual 12.43. 12.43 amperes. Esto me da una potencia de ¿cuánto? 154.50 watts. 144.5 watts, ¿ok? Watts. La potencia 1 y la 2 sería el voltaje 2, la corriente 2. Esto sería el voltaje 2 en 8.45 volts Sí, profe. por la corriente 2, ¿cuánto da? Dijimos 4.225 amperes. ¿Cuánto nos daría eso? 37.81. 37, 81. 56. 37.81 watts. Exacto. Y bueno, igual así seguiríamos con la potencia 3. Es el voltaje 3, la corriente 3. El voltaje 3, dijimos, es 25.35 volts. La corriente 3, 8.45 amperes. Y entonces esto me da 214.20. 214.20, 214.2 watts. Y vámonos con la potencia 4, que es el voltaje 4. Ok, tenemos tiempo suficiente. El voltaje 4 por la corriente 4. El voltaje 4 lo calculamos en 16.9, ¿no? 16.9 volts, la corriente 4 en 4.225 amperes. Y esto nos da, ¿cuánto? 71.4 71.40. watts.
Perdón, Exacto. 71 punto qué? 4 71.4 watts, ok. watts. Y la última potencia, la 5, resultará de multiplicar, perdón, el voltaje 5 por la corriente 5. Y el voltaje 5 lo calculamos en 62.15 volts. Y la corriente 5 en 12.43 amperes. Y eso nos da un voltaje de ¿cuánto? 772.5 watts. 772.5, Ajá, ok, watts. Sí, profe. watts. Y entonces, este circuito tendría una potencia total que sería pues la suma de todas estas potencias. Profesor, ¿Y? en la segunda en vez de 37.81 me midió 35.70. Vamos a ver si me ayudan a corroborar. 8.45 por 4.25. ¿Sí da eso? ¿Cuánto Sí, da? a mí también me da 35.70. Y vamos a corregirla entonces. 7.5. 35. 8 por 4, 32, 35.7. Sí. Ok, 35.7. Vamos a hacer esta suma, muchachos. Porque la potencia total sería igual a la suma de las potencias individuales. A la potencia 1 más la potencia 2. Así todas hasta la 5. ¿Cuánto nos daría la potencia Me dio total? 1248.32. 1248. Punto 32 watts de watts. potencia. Watts de potencia, como estación de radio. Bien, vamos a ver si es cierto, porque podemos corroborar eso si hacemos un cálculo de la potencia total, simplemente multiplicando el voltaje total por la corriente total. ¿Cuánto me da el voltaje total? Son 100 volts lo que aplicamos. La corriente total la calculamos en 12.43 amperes. Y entonces, ¿cuánto nos da la potencia total? De 273. No, perdón, No. profe. No. 343. 1243. 1243. 1243 watts. Y acá por suma nos dio 1248. Bueno, de alguna manera tenemos ahí cuestiones con decimales que estamos omitiendo. Un buen, profe, que omitimos de decimal. Sí, pero la diferencia son 5 unidades de potencia, son 5 watts. Realmente es una unidad, digamos un watt en cada cálculo. O sea que está bien, es válido. No hay. Si nos diera, por ejemplo, 100 o 200 watts de diferencia, entonces habría que empezar a revisar los cálculos, pero por 5 watts realmente lo podemos explicar por los decimales. O sea, no hay, podemos considerar que estos dos valores son realmente el mismo. Entonces, que nuestro cálculo de potencias individuales, pues corresponde con nuestro cálculo de potencia total. Entonces, está bien este cálculo de potencias. Pues ya ahí concluimos, muchachos. Este es un proceso bastante elaborado, bastante, de alguna manera, tardado, y hay que hacer con mucho cuidado. Pero bueno, pues es lo que hay que hacer cuando tenemos un circuito mixto, un circuito en el cual ya no están conectados ni enteramente en serie, ni enteramente en paralelo, sino que es una combinación de las dos conexiones. Y hay que hacer este proceso que vimos para ir resolviendo. Primero, el primer paso fue encontrar una resistencia total, ir reduciendo nuestro circuito para encontrar una resistencia total. Y una vez que encontramos una resistencia total, segundo paso es encontrar una corriente total. Y
Este sería nuestro segundo paso, encontrar una corriente total. Nuestro primer paso fue encontrar nuestra resistencia total. Y una vez que tenemos esas dos, pues empezamos a regresar en el circuito hacia arriba para encontrar los voltajes individuales o por grupo de resistores. Y luego seguimos hacia arriba para poder seguir individualizando los valores de voltaje o de corriente que podamos hasta regresar al circuito original para poder ya determinar. Pero los puntos importantes álgidos es encontrar la resistencia total primero, y luego la corriente total y empezar a regresar al circuito A. Por lo demás. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. No, No. profesor. No, profe. Tenemos un ejercicio similar, pero lo vamos a dejar para el día de mañana, no nos va a dar tiempo de resolverlo hoy, entonces vamos a hacer un ejercicio ya para trabajar mañana, vamos a trabajar este circuito, que se va a hacer de manera similar, con algunas variantes, pero el proceso que vamos a seguir pues va a ser prácticamente el mismo, pero ya lo haremos mañana, muchachos, así que por el día de hoy, muchachos, regálenme su participación en el chat, y vamos a terminar la sesión ahí, continuaremos el día de mañana. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, algún comentario adicional que quiera hacer? No, profe. Disculpe, profe. ¿Eh? ¿Cuánta calificación le descuenta si nos retrasamos con la presentación y la exposición? Pues ahí está, me acuerdo que debe de estar, me acuerdo que está en la rúbrica cuánto vale cada cosa, ¿no? Si no has hecho la presentación, pues no has hecho el video, porque se supone que el video sale de la presentación. Entonces ahí está medio... No, o sea, ya lo subí, pero lo subí un poco retrasado, los dos. Pues debe de haber ahí una penalización por la entrega fuera de tiempo. Sí hay un rubro en cuanto al tiempo, ¿no? En la entrega en tiempo y forma, creo que son 5%, 5 centésimas. Si ese trabajo vale un punto, pues serán 5 décimas. 5 décimas no, 5 centésimas. O algo por el estilo. Hay que checar la rúbrica. Son 15 puntos de 100. 15 puntos por la puntualidad, ok. O sea, si tu video podía valer un punto, pues va a valer .85 si está entregado fuera de tiempo. Y así sucesivamente, ¿no? Pero, pues en general no somos tan estrictos en ese sentido, siempre que pues si tu retraso haya sido de un día, por ejemplo. Si te tardas 8 días, entonces sí ya empezamos a aplicar esas penalizaciones, ¿no? Ok, gracias, profe. ¿Vale? Muchachos, nos queda menos de un minuto. Les agradezco su asistencia. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta Nos vemos luego, el día de gracias. mañana. Gracias, hasta luego. Muy bien, registra su asistencia, por favor. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta mañana, buen día. profe. Mañana no voy a poder entrar a la clase. No voy a estar aquí, entonces le Sin traigo el problema. justificante. No, sin problema. Me escribes en la siguiente sesión la razón. Ya. Ah, No bueno, es podemos. el Inter. Es que voy a un interpolitécnico y no voy a estar. Es toda la mañana que me voy. Vale, Entonces, sin problema. para En la darle el siguiente sesión. memorándum cuando me lo den. Sí, en la siguiente sesión lo escribes ahí en el chat, en el registro de asistencia, con eso. Ok, profe, está bien. Muchas gracias. Dale, Que tengan Emiliano. buen fin de semana. Igualmente, nos Bye. vemos. Buen día. Hasta luego, profe. Finalizo para todos. Gracias.